Imagina estar al borde del espacio, millas sobre la Tierra, listo para el gran salto de tu vida. El vasto y oscuro cielo se extiende sobre ti, mientras el brillante planeta azul yace muy por debajo. Tu corazón late en tu pecho mientras tomas una respiración profunda, sintiendo el frío del aire sutil. Luego saltas. Al saltar, experimentas un breve instante de ingravidez antes de que la gravedad te atraiga. Estás cayendo rápido, el viento rugiendo en tus oídos, tus ojos abiertos de asombro. Mientras caes, la tierra se precipita a encontrarte y te sientes tan aterrado como emocionado. La delgada atmósfera da paso a un aire más espeso y las nubes pasan rápidamente a tu lado. Es como volar, pero con una velocidad salvaje e incontrolable. El episodio de hoy cubre espirales de muerte, quemaduras y un cañonazo humano que salió mal mientras cubrimos 6 de las acrobacias más salvajes que salieron mal. Se recomienda discreción al espectador. El paracaidismo implica saltar desde grandes alturas y usar un paracaídas para frenar y aterrizar de forma segura, pero saltar desde el borde del espacio es un nivel extremo completamente diferente. Fue el 14 de octubre de 2012. Felix Baumgartner flotaba a 127,000 pies sobre la Tierra, alto en la atmósfera, con nada más que el aire delgado y la vasta oscuridad del espacio a su alrededor. Estaba a punto de intentar lo nunca antes hecho, saltar desde el borde del espacio y ser el primero en romper la barrera del sonido sin un vehículo. Durante meses antes del salto, Felix y su equipo se prepararon meticulosamente. Realizaron pruebas, practicaron y planearon cada detalle para asegurarse de que la inmersión fuera lo más segura posible, pero ninguna cantidad de preparación podría eliminar todos los riesgos. ¿Bastarían sus esfuerzos para proteger a Felix? Vamos a descubrirlo. A gran altura, Felix esperaba en su cápsula para hacer historia. Su equipo, en tierra en el control de misión en Nuevo México, se mantuvo en contacto con él a través de comunicación inalámbrica. Aunque no estaban con él físicamente, sus voces eran su línea de vida. Casi podías sentir la tensión cuando Felix apagó la presión de la cápsula y activó los sistemas de soporte vital de su traje. Sabía que no había vuelta atrás. De pie al borde de la cápsula, Felix echó un último vistazo al planeta muy abajo. «Vuelvo a casa», dijo. Pero su voz vaciló con duda. El mundo estaba observando y Felix lo sabía. Anheló que todos pudieran ver lo mismo que él. A veces tienes que subir muy alto para entender lo pequeño que realmente eres. A veces tienes que subir muy alto para entender lo pequeño que eres. Luego, respirando hondo, Felix saltó. Al salir de la cápsula, Felix comenzó la fase de caída libre del salto. La caída libre es estar en el aire antes de abrir el paracaídas. En este periodo tu cuerpo se acelera hasta alcanzar la velocidad terminal, la máxima velocidad de caída. Mientras Felix caía, intentó mantener la calma y controlar su descenso. Pero caer desde el espacio es muy distinto a un salto en paracaídas normal. El aire era tan delgado que casi no tenía control sobre sus movimientos. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse estable, Felix comenzó a girar rápido. Su cuerpo giraba en círculos completos, girando cada vez más rápido. Este era el giro mortal que él temía. Felix había entrenado incansablemente para este momento, pero ninguna preparación podía calmar del todo el miedo que lo invadía ahora. El giro era violento e implacable, lanzando su cuerpo al caos. Sabía que tenía segundos para actuar antes de que el giro se volviera una espiral mortal. El aire delgado ofrecía poca resistencia, lo que hacía casi imposible recuperar el control. El pánico lo atormentaba, pero lo reprimió, concentrándose en la única cosa que importaba, la supervivencia. Rompió la barrera del sonido sin pensarlo. Todo en lo que Felix podía pensar era en detener el giro, salvándose de una muerte segura. El cielo se hacía borroso mientras caía, pero logró reducir el giro mientras caía a través de la atmósfera. No era perfecto, pero bastaba para le dio una oportunidad de luchar. Antes del salto, Felix había consultado con científicos que le advirtieron de este mismo peligro. Algunos especularon que su cuerpo rotaría sin control. Otros creían que estaría bien. Mientras caía hacia la Tierra, era evidente que ambos lados tenían razón.
El hecho de que muchos de esos científicos dijeron antes del salto, vas a girar como loco, y la otra mitad dijo, no creemos que vaya a pasar nada. En ese momento, con el suelo aún muy por debajo, todo parecía posible, y no de una buena manera. Después de 1 minuto y 20 segundos de puro terror, Félix pasó los 62.000 pies. El aire se espesó ligeramente, la oscuridad del espacio dio paso al azul del cielo. Sabía que sin su traje presurizado, su sangre herviría inmediatamente y la muerte llegaría rápidamente. Pero Félix mantuvo su mente aguda, negándose a dejar que el miedo se apoderara, incluso mientras luchaba desesperadamente por el control. A 34.000 pies, su traje ajustó su presión, una señal de que estaba entrando en un aire más seguro. Luego, a 9.000 pies, su paracaídas finalmente se abrió, pasándolo de la caída libre a un descenso controlado. Félix abrió su visera, aspirando el dulce aire que da vida. El alivio lo invadió como una ola. Cuando aterrizó, la tensión se rompió y el mundo exhaló al unísono. Felix Baumgartner desafió las probabilidades al completar una de las acrobacias más peligrosas de la historia, saliendo ileso y bien, a diferencia de otros en esta lista. Los acróbatas y temerarios son poco comunes. Son personas que llevan sus cuerpos al límite absoluto, dominando habilidades que parecen casi sobrehumanas. Pero este dominio tiene un alto costo. Huesos rotos y a veces el sacrificio supremo. Jonathan Goodwin fue uno de esos artistas que bailaba al borde del peligro, aparentemente invencible. Pero incluso los más grandes temerarios pueden encontrarse a merced de fuerzas más allá de su control. El 14 de octubre de 2021, Jonathan se estaba preparando para lo que debería haber sido otra emocionante actuación en America's Got Talent Extreme. Su acto buscaba sorprender y maravillar. Una escapada mortal que involucra explosivos, grúas, una camisa de fuerza y 2 autos veloces. Fue una acrobacia que había ensayado varias veces, cada vez acercándose más a la perfección, más cerca de ese premio de $500,000. Pero incluso con toda esa preparación y práctica, algo salió terriblemente mal. Jonathan pasó años entrenando para ser el mejor. No decidió un día realizar acrobacias extremas en TV. Tomó incontables horas de práctica, innumerables intentos de perfeccionar cada movimiento, salto y escape. El riesgo siempre estaba presente, pero Jonathan había aprendido a vivir con ello. La emoción de la actuación, el rugido de la multitud y la satisfacción de lograr lo imposible lo impulsaban. Pero ese fatídico día, todas sus habilidades y experiencia fueron puestas a prueba como nunca imaginó. La preparación para su acrobacia fue nada menos que aterradora. 3 enormes grúas se cernían sobre el escenario, sus brazos se extendían como las garras de alguna gran bestia. Jonathan colgaba boca abajo de la grúa del medio, a 40 pies sobre el suelo, atado en una camisa de fuerza. Debajo de él había una bolsa de aire, su única esperanza para aterrizar a salvo. Las otras 2 grúas sostenían autos cargados de explosivos, listos para balancearse hacia él con fuerza mortal. El plan era simple. Jonathan tenía 30 segundos para liberarse de la camisa de fuerza, tirar de una palanca de liberación y caer de manera segura en la bolsa de aire antes de que los autos chocaran y explotaran. Pero no había nada simple en eso. Jonathan había practicado la acrobacia muchas veces, cada vez acercándose más a la perfección. Pero en este día, las cámaras no estaban rodando. Era solo un ensayo, un último repaso antes del gran show. Todo parecía ir según el plan hasta que no lo fue. Al iniciar la cuenta regresiva, Jonathan se enfocó en su tarea. Sus manos trabajaban rápidamente, intentando liberarse de la camisa de fuerza, pero el tiempo se agotaba. Los autos comenzaron a balancearse hacia él. Sus marcos de metal se lanzaban por el aire con una velocidad aterradora. Jonathan sabía que le quedaba poco tiempo. La presión parecía aplastarlo, pero ya había enfrentado presión antes. Siempre había encontrado una salida, pero esta vez algo salió terriblemente mal. Como estar atrapado en las vías del tren frente a un tren a toda velocidad, Jonathan no pudo hacer nada más que mirar con horror mientras los coches venían hacia él a toda velocidad. Se encontraba atrapado, sin opciones. Nadie podía ayudarlo. Los autos chocaron con una fuerza tremenda. Las explosiones generaron ondas de choque por el aire.
Jonathan quedó atrapado entre ellos, su cuerpo aplastado por el impacto. En ese instante todo cambió. Su cuerpo cayó al suelo impactando contra la dura superficie. No aterrizó en la bolsa de aire según el plan. Cuando los autos chocaron, la mente de Jonathan quedó en blanco. No había tiempo para el miedo, no había tiempo para nada más que el instinto de sobrevivir. Su último pensamiento consciente fue un simple, un momento de claridad en el caos. Y luego, oscuridad. Cuando despertó, estaba en el hospital, su cuerpo roto, su futuro incierto. Cuando ves las imágenes, es increíble que haya despertado. Las lesiones de Jonathan fueron graves. Perdió ambas piernas, un riñón, se rompió varias costillas, sufrió una grave lesión en la columna vertebral, se perforó un pulmón y sufrió quemaduras de 3er grado. Los médicos trabajaron incansablemente para salvar su vida, pero la realidad era clara. Jonathan nunca volvería a caminar. El incidente no solo terminó su carrera como doble de riesgo, sino que también cambió su vida para siempre. El show America's Got Talent Extreme detuvo temporalmente su producción y el incidente desató una ola de preocupación sobre las medidas de seguridad existentes para este tipo de actuaciones de alto riesgo. Para Jonathan, la emoción de la actuación siempre valía el riesgo. Pero ese riesgo tenía un costo, y para el resto de las historias en nuestro episodio, ese costo es la vida misma. Sailendra Nath Roy era un hombre apasionado. Conocido por sus extrañas y atrevidas acrobacias, poseía varios récords mundiales Guinness, incluyendo arrastrar un tren con su coleta. Sí, escuchaste bien eso. Arrastrando un tren con su coleta. Hablemos de extremo al siguiente nivel. Sailendra siempre estaba buscando el próximo gran desafío, la próxima oportunidad para empujar los límites de lo que el cuerpo humano podría lograr. El 28 de abril de 2013, Sailendra intentó una acrobacia que dejaría al mundo en shock. Su plan era cruzar el río Tista en Bengala Occidental, India, en una tirolesa. Pero esto no era la típica acrobacia de tirolesa. Sailendra no planeaba usar sus manos o un arnés. En cambio, tenía la intención de cruzar el río sujetando su coleta al cable. Toda la situación me parece muy desconcertante. El día de la hazaña era brillante y claro, perfecto para un espectáculo. Una gran multitud se reunió en el puente de la Coronación para ver el atrevido intento de Sailendra. El cable de la tirolesa se extendía a través del río caudaloso, brillando bajo el sol. Sailendra, suspendido en lo alto sobre el agua, estaba listo para hacer historia. Mientras iniciaba su recorrido por el cable, la gente miraba maravillada. Este hombre había desafiado las probabilidades repetidamente, estaba a punto de lograr lo imposible, había establecido récords mundiales y estaba por hacerlo nuevamente. Pero cuando Sailendra llegó al punto medio, algo salió terriblemente mal. Su coleta, lo que lo había hecho famoso, se enredó en la polea. Sailendra estaba atrapado, suspendido en el aire sobre el río, incapaz de moverse. No podía avanzar ni retroceder, y todo lo que podía hacer era balancearse salvajemente e intentar soltarse. Durante casi 30 minutos luchó para liberarse, utilizando cada onza de fuerza que tenía. La multitud observaba con horror la desesperada lucha de Sailendra. Pero a medida que pasaban los minutos, quedó claro que él estaba en serios problemas. Aunque Sailendra llevaba un chaleco salvavidas, no había médicos ni servicios de emergencia en el lugar. Realmente no tengo claro por qué fue así. Realizar acrobacias sin personal de emergencia parece una decisión imprudente. La situación empeoró cada vez más a medida que el cuerpo de Sailendra comenzó a ceder bajo la presión. Luego, en un trágico giro de los acontecimientos, Sailendra sufrió un infarto masivo mientras colgaba de la polea. A pesar de los esfuerzos de los espectadores que se apresuraron a ayudar, poco pudieron hacer. Sailendra perdió la conciencia, su cuerpo flácido mientras colgaba del cable. Para cuando fue bajado y llevado al hospital, ya era demasiado tarde. Sailendra Nath Roy estaba muerto. De acuerdo con un amigo cercano, la esposa de Sailendra le rogó que dejara de hacer acrobacias tan riesgosas. Ella era consciente de los riesgos y peligros tras cada actuación. Pero Sailendra estaba resuelto a continuar con el plan.
Le prometió que cruzar el río Tista sería su última hazaña. Quizás debería haber escuchado. Las autoridades investigaron lo que sucedió. Descubrieron que la acrobacia había sido mal planeada, con poca reflexión sobre lo que podría salir mal. No había medidas de seguridad en el lugar, no había un plan B si las cosas salían mal. Al final, la pasión de Sailendra por su oficio le había costado la vida. Pavel Kashin era una leyenda en el mundo del freerunning. Para aquellos que no lo conocen, el freerunning es un deporte que consiste en desplazarse por el entorno saltando, rodando y haciendo acrobacias sobre obstáculos. Es un deporte emocionante pero muy peligroso, especialmente sin equipo de seguridad. Pavel era conocido por su increíble habilidad, actitud sin miedo y amor por realizar movimientos acrobáticos a alturas vertiginosas. En julio de 2013, Pavel se propuso realizar una acrobacia que mostraría su talento y espíritu audaz. La ubicación era un edificio de 16 pisos en San Petersburgo, Rusia. Su plan era simple pero peligroso. Realizar un salto hacia atrás en el borde del techo del edificio. Era una acrobacia que ponía nerviosos incluso a los más expertos freerunners. Pero para Pavel era solo otro desafío, otra oportunidad para llevarse al límite. Literalmente. No sé si alguna vez has intentado hacer un salto mortal hacia atrás en un trampolín, pero creo que eso es lo suficientemente difícil sin imaginar hacerlo en el borde de concreto de un edificio. Mientras Pavel se preparaba para el salto mortal, un amigo cercano grababa el momento en video. La azotea ofrecía una vista impresionante de la ciudad abajo, una vista que haría que la mayoría de las personas lo pensaran 2 veces antes de intentar una acrobacia tan peligrosa. Pero Pavel no era alguien común. Estaba impulsado por el deseo de probar sus límites, de ver hasta dónde podía exigirse. Sin equipo de seguridad, Pavel sabía que cualquier error sería fatal. El techo estaba tranquilo y el aire quieto mientras Pavel respiraba profundamente, concentrándose en su tarea. Había realizado un gran número de volteretas hacia atrás antes, cada una más perfecta que la anterior. Pero esta voltereta era diferente. Este salto mortal fue en el borde de un edificio de 16 pisos, con nada más que concreto esperando abajo. Pavel lanzó su cuerpo en la voltereta hacia atrás con la precisión y gracia que le habían ganado respeto en la comunidad de freerunning. Por un momento parecía que todo iba a estar bien, hasta que no lo estuvo. Al aterrizar, Pavel resbaló. Fue un pequeño error, un minúsculo paso en falso, pero fue suficiente para sellar su destino. El impulso del giro lo llevó al borde del edificio y en un instante Pavel estaba cayendo. El mundo pareció ralentizarse mientras su cuerpo caía 16 pisos. A pesar de su destreza y experiencia, no podía hacer nada para salvarse. El impacto fue fatal y Pavel Kashin, uno de los corredores libres más talentosos del mundo, estaba muerto. Mientras seguimos yendo de mal en peor, hablemos de caminar sobre las alas. Caminar sobre las alas es desplazarse a lo largo de las alas de un avión en vuelo, comúnmente realizado en biplanos. Originado en los años 20 como una acrobacia temeraria en espectáculos de barnstorming, los caminantes de alas realizan proezas acrobáticas mientras el avión vuela a alta velocidad y realiza maniobras aéreas. La acrobacia requiere una inmensa fuerza física, equilibrio y valentía, ya que los artistas están expuestos a fuertes vientos, altas altitudes y el constante riesgo de caer. Caminar por las alas sigue siendo una atracción popular en los espectáculos aéreos, aunque ahora a menudo se usan arneses de seguridad. Todd Green era un caminante de alas. Caminar por las alas es una de las acrobacias más peligrosas en la aviación. Para Todd era una forma de vida, una carrera construida sobre emociones y hazañas audaces. Pero como todos los deportes extremos, caminar por las alas conlleva riesgos, y para Todd estos fueron fatales. Era agosto de 2011, y Todd estaba programado para actuar en la base de la Guardia Nacional Aérea de Selfridge, en Michigan. El espectáculo aéreo era un evento importante, atrayendo a grandes multitudes ansiosas por ver las acrobacias desafiantes a la muerte realizadas por pilotos hábiles y caminantes de alas como Todd. Para esta acrobacia en particular, Todd planeaba transferirse de un avión en movimiento a un helicóptero en pleno vuelo, una hazaña que requería un tiempo perfecto y una ejecución impecable.
El día del espectáculo fue perfecto, cielos despejados y vientos calmados, un día que hace que volar parezca casi fácil. Mientras Todd salía de la cabina y subía al ala del avión, la multitud observaba asombrada. Este era un hombre que había dedicado su vida a dominar una de las acrobacias más peligrosas en la aviación y estaban a punto de presenciar su última actuación. El avión volaba de manera constante, su motor rugía mientras cortaba el aire. Cerca, el helicóptero se mantenía, esperando que Todd hiciera su movimiento, pero cuando Todd extendió la mano para agarrar el helicóptero, algo salió terriblemente mal. Su mano resbaló, y en ese instante, Todd perdió su agarre en la aeronave. La multitud contuvo la respiración al verlo caer desde una altura de unos 200 pies, su cuerpo cayendo hacia el suelo de abajo. No había nada que nadie pudiera hacer. La caída fue demasiado rápida, repentina, y Todd impactó la tierra con una fuerza que era imposible de sobrevivir. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero ya era tarde. Todd Green, uno de los caminantes de ala más hábiles del mundo, estaba muerto. Una investigación sobre el accidente reveló que Todd pudo haber sido demasiado impaciente, intentando la transferencia del avión al helicóptero un poco demasiado pronto. Los pilotos tanto del avión como del helicóptero informaron que el helicóptero no estaba en la posición perfecta cuando Todd soltó el avión. Dándose cuenta de esto demasiado tarde, Todd intentó mantener su equilibrio en el ala, pero no pudo sostenerse. El desenlace fue una caída trágica. Con el uso de equipo de seguridad como un arnés, el incidente se habría evitado. Las autoridades entrevistaron a varios testigos y espectadores, tratando de reconstruir lo que había sucedido. Pero al final, quedó claro que el accidente había sido una combinación de un mal momento y mala suerte. La autopsia reveló que Todd falleció en el sitio por severas lesiones de impacto. También corrigió el informe inicial, indicando que había caído desde una altura de 150 pies, no 200 pies. ¿Sabían que los cañones humanos aún existen? Yo no lo sabía hasta que investigué la trágica historia de Matt Crunch. Matt era un artista de acrobacias que fue lanzado al aire desde un cañón especialmente diseñado. El acto del cañón humano es un espectáculo emocionante, uno que ha cautivado a las audiencias durante décadas. Pero también es increíblemente peligroso, y para Matt ese peligro resultaría ser demasiado real. En abril de 2011, Matt actuaba en un show de acrobacias en Kent, Inglaterra. La multitud estaba ansiosa por ver la emoción del acto del cañón humano, una actuación que combinaba coraje, precisión y un poco de locura. Todo estaba listo para otro show triunfal. Matt se entrenó mucho, perfeccionando su tiempo, forma y aterrizaje. El equipo había sido cuidadosamente preparado, cada detalle revisado y vuelto a revisar para asegurar que nada saldría mal. Al comenzar el espectáculo, Matt se metió en el cañón, su corazón latía con anticipación. Esto era por lo que vivía, la emoción de la actuación, la descarga de adrenalina mientras volaba por el aire. El cañón disparó con un estruendo ensordecedor, lanzando a Matt alto en el cielo, tal como lo había hecho muchas veces antes. Pero esta vez era diferente a las anteriores. Mientras Matt volaba por el aire, se dirigía directamente hacia la red de seguridad que se suponía que debía atraparlo, lo cual era genial, hasta que la red de seguridad comenzó a colapsar. La multitud vio con horror cómo la red falló, dejando a Matt caer sin protección. En un instante, la emoción del espectáculo se convirtió en terror. La gravedad arrastró a Matt al suelo con una fuerza devastadora. Su cuerpo se desplomó al impactar. La respuesta inmediata del personal médico fue insuficiente. Matt fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon por salvar su vida, pero las lesiones eran demasiado graves. Matt Crunch, el temerario hombre bala, murió a causa de sus lesiones, dejando a sus compañeros de espectáculo y al público en shock. Una investigación sobre el accidente reveló que el mecanismo de liberación de la red de seguridad no se había ajustado correctamente. Al disparar el cañón, la red no se desplegó correctamente, colapsando justo cuando Matt estaba a punto de aterrizar. Lamentablemente, Matt se unió al grupo de acrobacias solo un mes antes de su trágica muerte. En ese corto tiempo, había demostrado ser un intérprete talentoso y dedicado, alguien que amaba lo que hacía y estaba dispuesto a asumir los riesgos que ello conllevaba.
Antes del accidente, había realizado el truco 5 veces sin ningún problema, cada vez aterrizando de manera segura en la red. El derrumbe de la red de seguridad recordó los peligros de las acrobacias extremas. La policía investigó el incidente a fondo, pero al final no hubo procesamiento por la muerte de Matt. La tragedia fue considerada un accidente prevenible que no se evitó. Todas estas acrobacias son impresionantes, pero ¿cuál te impactó más? Dime en los comentarios qué piensas. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive valiente.